yakumanta raku. Urku mankushi ñawpa tikunka kayaparkakuna kawsayapashi mansha kaunawa achishi kayakuarkuna. Tukuy rikakunashi kayankakuna chay tipuna rukashimi piñawpunashi kakunashi. Urku mankushi kayajarka paykunapa kurakakuna sinchi mikashi karpayarka turkuy kikrakun yakumanta kukaya kaksakunatashi wañuta kashayarikikuna chaypisi kukata mirkaka mankushuchi mantashi ñunkayrakraku wañurpa paktajun. Tarkikamashi atun yakumana rukukta chaypisi paykunapa kashna wañuchakurka. Chaypisi kurakaka rimarka aku wañurchi rishku nikapashi rikarka. Ari nikurkamashi kirkakunashi waykunashpashpa ña kay patumpash kanashi chay yakumana rukukaka tun nipashi yakuta archata kayacharka kaynashi yapu runakunaka wañurkakuna chay kuyarkamashi nirkashirka yurkakashi sapayan waynishi payakina rimarka llampushi ñunkachirka urkunishpa chaypishi warkunapa wankakakuna salpitishpa kunanka pita wawanchikuna wiñachirka paririshpa chari wirkaka kumanka wawankukunapa nirkashi wankakuna chay rukaka shut kankashi rika rimasha chay raku mana rukuta wankuchirkakuna chay llaktasha rukanpa shutina kanmashi mituliyaka chay runakuka uchuyushuktashi karkakuna chaymashi shinchikuna mankakuna chay uchiya kunka chaypisi karkakuna urkantuli chaymanta shushuli chay kunashpa karkakuna chaymashi rikakuna wañuchinapa chay yaku mana rukuta chay mishitu warmikunata alliyarkanushi rikapakuna chay runatukankunata imashtata kunanta markanchimpi chay chuñakakunaka mana rikunkuchu kankunaka ashmana kunaka hatun rukakuna llampu wankunachkakuna nirkashi chay warkinukunaka chay runakunaka charkakunashi shushulita urkuchulita llanaka alpata atu urkuna kanllankamunta shuk yakuna yakuma punshunoshkakunapa shashna rukashpanashi wañakuna chay yakumana rukukata kushashpakakunashi chay rukakuna mankanakuna masha chay mishitu warmikunata champuta apirkakuna. La Gran Boa. Antiguamente el Paucar era un hombre quechua, vivía en todo con sus yernos. Había mucha gente, en aquellos tiempos todos los seres alabados eran como la gente, pues andaban siempre regañando y peleando unos a otros. El Paucar era el jefe de todos aquellos, pues hablaba más fuerte que todos los otros seres al lado, mientras todos estaban viviendo pacíficamente sin tener preocupación alguna.
empezaron a morirse. En ese momento el jefe dijo, vayamos a buscar al responsable de esta muerte. Entonces encontraron una gran aterrorizada boa acuática. Ella era la responsable de la muerte. En ese momento el jefe dijo, ¡vamos a matarla! Sí, dijo la gente. Y fueron a matarla. Empezaron a acercarse a la boa acuática. Tuni sonó mientras salpicaba mucha agua. Después de todas esas personas murieron allí. Solo se salvó ese jefe y entonces regresó a casa solo. Cuando llegó a casa dijo, acabamos con nosotros por completo. En ese momento todas las esposas lloraron. Entonces, moviéndose, dijeron, ahora, ¿quién va a citar a todos nuestros hijos? ¿Con qué sufrimiento estamos? Problema, quizás podemos criar a nuestros hijos. Ese fue al otro lado para decirle que maten a esa gran boa acuática. El nombre del jefe del pueblo era Muliyaca, el pájaro, pero en ese tiempo era el hombre quechua. Allí había personas muy pequeñas. Aunque eran personas muy pequeñas, eran fuertes. Entre ellas estaba la gente Armadillos, Urcuntuli, también Xuxuli. Ellos fueron a matar a la gran boa acuática. Las esposas y los yernos se fueron mientras veían a la persona pequeña. ¿Cómo podrían tener más que nuestros frente a la muerte? No podrían creerlo, pues nuestros esposos, quienes eran la gente grande, todos fueron muertos, dijeron las mujeres. Esas personas enviaron a los armadillos Xuxuli y Cunculi para que acabara en la tierra y haciendo un gran hueco para que ese agua vaya al otro lado del río. Haciendo eso, mataron a la gran boa acuática. Esas personas regresaron después que hubieran matado a la boa y mataron a esa viuda como esposa. Esto es un cuento folclórico de los quechuas de nuestra región, pero somos los quichuas amazónicos. Este cuento es hecho por los lingüistas del ILB y cuyo narrador y escritor es Lorenzo Macushua Campo y el escritor Dionisio Macushua Sandi. Ellos son netamente patasinos y nos dejaron este legado cultural. Causaunguichu, hasta luego. Mashi, amigos, gracias.